esa experiencia de transformación, de pasar de simplemente una relación fileus, cultural, religiosa, a tener una relación profunda, íntima con el Señor, solamente la puede realizar el poder del Espíritu Santo. Quiero decir con esto que Pedro tiene evidencia en su carácter, personalidad e identidad del poder transformador de Dios. El apóstol Pablo le escribe a una iglesia como tú y como yo, una iglesia en persecución. Una persecución en el primer siglo porque la gente desconocía por completo lo que es la palabra del Evangelio. Pero nosotros vivimos en una persecución porque vivimos en una cultura post-cristiandad, en una cultura posmodernidad, en una cultura que resiste por completo el llamado del Dios. Y entre el capítulo número 1 y el capítulo número 3, el apóstol Pedro desafía a su audiencia, tanto a los hombres y a las mujeres que leían su carta y se congregaban en las iglesias que estaban a su cuidado. Pedro les ofrece un desafío, el desafío que tú y yo recibimos de parte del Señor en esta hora. ¿Cuál es ese desafío? Que la iglesia había sido llamada a presentar defensa del Evangelio, a ser un testimonio vivo del poder transformador del Dios del cielo. Y es lo que él dice en Primeras de Pedro, capítulo 3, verso 15, donde dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero entonces esa defensa no es de impresionar con lo que tengo. Esa defensa no es de imponer mi fe. Esa defensa no es de sistematizarlo todo a que le hable al pueblo imponiendo mi dogma, imponiendo mi convicción como creyente. No, todo lo contrario. Pedro está hablando de una defensa, de una expresión de nuestra fe con nuestros estilos de vida. Yo recibo que su carta fue un llamado apostólico a presentar esa defensa. Eso yo lo hago mío. Defensa, insisto, que no se manifiesta en los sistemas políticos, no se manifiesta en los sistemas y estructuras gubernamentales, sino en los estilos de vida de los recipientes del poder del Dios del cielo. Te desafío, mi hermano, mi hermana, a que te atrevas a hacer tuya esta palabra. Hemos sido llamados y llamadas a vivir en una continua y consistente, progresiva y generativa experiencia de santificación y transformación en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué está diciendo Carlos Rosa? Que tú y yo hemos sido llamados y llamadas, mi hermano, mi hermana, a vivir una fe que es viva, una fe que es real, una fe que hay que mantenerla fluyendo, una fe que no es nuestra, es una fe que proviene de Dios. Uno de nuestros grandes problemas como recipientes de la revelación de la salvación de Dios en Cristo Jesús es que divorciamos la salvación de la santificación. Y otro gran problema es que confundimos la operación de la supereminente grandeza del poder transformador de la resurrección con simplemente cambios, adaptaciones y en ocasiones hasta con la famosa conducta resiliencia. ¿Por qué? Porque regularmente asociamos la salvación con un evento. ¿Cuántos no han caído o cuántos no hemos caído en ese evento? De simplemente identificar nuestra experiencia de salvación con un evento. ¿De qué evento está hablando Carlos Rosa? De aquella experiencia en cuando nuestro corazón fue abierto y recibimos al Señor como nuestro Señor y Salvador. La experiencia que Oscar Medina, para principios de los 90, la plasmó en una alabanza cuando dijo: el día en que vine a Él, para mí todo cambió. Todo transformó Jesús, un canto nuevo puso en mí. Sin embargo, tanto la salvación y la santificación están garantizadas por Dios en Cristo Jesús. El que nuestro corazón se abriera a recibir el don de Dios en Cristo Jesús fue solo la puerta de entrada a un proceso eterno de reencuentros salvíficos con el Dios que nos ama. Y porque Dios juró por sí mismo, Él nos amó, Él nos salvó, Él nos santificó. Así que cuando hablo de esa palabra que Pedro le presenta
a la iglesia en medio de la persecución. Pedro desafía a ese pueblo que él está predicando, que él está sirviendo, que él le está moderando el poder del Dios del cielo, a que se atreva a vivir una fe viva y transformadora. Y por lo menos, insisto, esa palabra a mí me habla hoy en el siglo XXI. ¿Por qué es tan importante que me mantenga vigilante y establezca la diferencia? Porque la tendencia de mi naturaleza caída es a querer tener salvación sin santificación. No solamente tener salvación sin santificación, sino que también mi tendencia es a querer tener santificación sin salvación. ¿Qué quiero decir? Que salvación sin santificación, santificación sin salvación, ambas son la misma moneda con dos caras. En ocasiones somos unos expertos viviendo dos más. Ahí está la salvación con nuestra fuerza por lo demás. En otras más formas, pues nosotros nos robamos, no mentimos, no tenemos ninguna relación con el Señor. Ahí está nuestra santificación sin tener ningún tipo de relación con el Señor. ¿Cuál es el problema de esta dinámica? El problema de esta dinámica es que simplemente se produce una sociedad que corre en total, una sociedad que corre en una cultura religiosa. Yo le voy a poner el ejemplo de los ejemplos. Estados Unidos de América. Hoy por hoy, el campo misionero más grande del mundo no es China. El campo misionero más grande del mundo es los Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque desarrollaron toda una cultura fundamentada en lo que estamos hablando, en una cultura religiosa, donde la gente simplemente nacía en una corriente evangélica, y porque nació en una corriente evangélica, automáticamente es evangélico. Porque nacieron en una corriente cristiana, automáticamente son cristianos. Pero entonces todos los estudios que ustedes están viendo en las noticias, toda la problemática que estamos viviendo en esta nación con el racismo, con la discriminación, con el abuso al inmigrante, con el abuso al desamparado, con el maltrato y asesinato a sangre fría del afroamericano, hermano, es una contradicción a la fe cristiana. Por lo tanto, cualquiera puede vivir la falacia de que tiene salvación sin santificación y que también tiene santificación sin salvación. Son las culturas que hemos visto. Es lo que impuso la Iglesia romana cuando el emperador estableció el cristianismo como la religión del imperio, pero sin la gente tener una experiencia de salvación con el Cristo. ¿Por qué pasó esto? Porque en la mayoría de los casos confundimos el profesar nuestra fe con vivir conforme a la fe que profesamos. Decimos una cosa y hacemos otra cosa. Hacemos cosas que contradicen por completo nuestra fe. Cuando yo digo profesar una fe sin vivirla, es cuando mis estilos de vida y respuestas al diario vivir contradicen mi fe, sin percatarme que he creado una cultura de vida apoyada por los principios de mi fe, sin permitirme ser transformado por mi fe. Eso es vivir una cultura religiosa. Hablamos de poder de Dios, pero ¿cuánto hace que no sientes el poder de Dios? Hablamos de un poder transformador, pero ¿cuáles son las evidencias que hay en tu carácter, en tu personalidad, en tu identidad, en tu forma de responder a la vida, en la forma en que tratas a tu cónyuge, en la forma en que tratas a tus empleados? ¿Dónde está esa evidencia de ese poder que transforma, que resucita, que regenera, que nos llama a vivir de manera diferente que el resto de la cultura? ¿Dónde están esas evidencias? ¿Cuál es el problema? Insisto, que nosotros hemos confundido cambios, adaptaciones y resiliencia con el poder transformador del Dios del cielo. El problema es que son estilos. Cuando nosotros hablamos de cambio, de adaptarnos, de movernos bajo una cultura religiosa, son estilos y métodos que nosotros los seres humanos podemos crear, sistematizar y controlar. De ahí es que surge la cultura religiosa y la idolatría. Según Romanos capítulo 1, versos del 16 al 32. Dios se revela, Dios habla, pero nosotros preferimos lo estático, lo que podemos controlar, lo que podemos manipular, lo que podemos sistematizar.
para entonces no exigirnos el someternos a un poder supremo como lo es el poder de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué preferimos vivir conforme a la cultura religiosa? Porque nuestra tendencia es a la de construir conductas y estilos de vida hasta dominarlos y controlarlos para como nos gusta, por lo menos a mí me gusta. Yo estoy hablando de usted, estoy hablando de mí. A mí me gusta vivir en las cosas que yo controlo, en las cosas que yo domino, en las cosas que yo me siento cómodo, en las cosas que yo puedo anticipar. A mí no me gusta que nadie me esté, tú sabes. Y cuando venimos al Evangelio, esa es una de las grandes cosas que presenta el vivir una fe viva, una fe activa, que nosotros no podemos controlar a Dios. No podemos controlar nuestro diario vivir, no podemos controlar nuestro entorno, por lo tanto, no lo podemos predecir, no lo podemos anticipar. Una vez los controlamos y anticipamos, terminamos rindiéndoles culto. De ahí es donde surge el concepto cultura. No solamente le rendimos culto, sino que a los sistemas que hemos creado para nosotros manipularlos, también nos rendimos cultos a nosotros y a nosotras mismas. Te desafío en estos últimos 5 minutos que me quedan a que hagas tuya esta palabra. La ausencia de compromiso, búsqueda e intimidad con el poder transformador regenerador de la resurrección en las que nos motiva a hacer uso del atrecho. Yo no sé si en Colombia ustedes usan esa palabra, pero un atrecho para nosotros puertorriqueños es tratar de buscar una distancia que sea más corta entre el punto A y el punto B. ¿Y cuál es la distancia más corta en esta conversación? Crear una cultura religiosa. Llámese católica, llámese evangélica, llámese carismática, llámese apostólica, llámese gnóstica. Cultura religiosa es el atrecho y esa cultura religiosa es sinónimo de una fe muerta, estática y controlable. Toda cultura religiosa se sostiene sobre un mismo denominador, insisto. ¿Cuál es ese denominador? Una fe muerta, estática, controlable. Por el otro lado, la salvación, santificación y procesos de transformación que el apóstol Pedro le propone a sus lectores y lectoras tiene un denominador común. ¿Cuál es ese denominador común? Una fe viva, renovante, trascendente y multiforme. En esta jornada de fe todos necesitamos ser confrontados sobre nuestra fe. Yo no sé usted, pero yo he sido confrontado innumerables veces por mi fe. ¿Cuál es esa confrontación? Esa confrontación en ocasiones llega por asuntos como de acusación de mi conciencia, de mis estilos de vida, de cómo respondo a la vida. Nos acusa mi conciencia, me acusa mi conciencia, me acusa mi diario vivir, me acusa las preguntas que no tienen respuesta a mi existencia sobre la faz de la tierra, o bien sea que el Dios del cielo me pasa por un proceso para que yo enfrente algo que el sistema religioso fundamentado en una fe muerta, estéril, vacía, no le gusta que nos confronte. ¿Qué es eso? Que se confronte nuestra vulnerabilidad, que se confronte nuestras inseguridades, que seamos confrontados por nuestros miedos, que seamos confrontados por nuestras vergüenzas, que seamos confrontados, hermano, por las cosas que no podemos controlar. Y si hay algo que en nuestra cultura hispana carismática, evangélica, se promueve con una altura increíble, es que los cristianos pues como que no tenemos errores, como que no somos vulnerables, como que no tenemos debilidades, y entonces pues yo me tengo que presentar el que tiene la capacidad, que caiga el más grande, el que suena más la trompeta cuando lo suena, porque estoy tan bendecido, estoy tan realizado, estoy tan completo, hermano, que es que no pestañeo delante de ninguna tentación. Hermano, es que no resbalo delante de ningún bache. Es que soy tan santo que no me percato que es simplemente el Dios del cielo desafiándome para que yo ponga a prueba mi fe, porque mientras yo no reconozca mi vulnerabilidad, el poder de Cristo no puede operar en mi vida. El apóstol Pablo lo presenta en 2 de Corintios capítulo número 12, versos del 9 al 12 de una manera increíble. Usted sabe lo que el Señor le tenga que decir a Pablo 3 veces lo mismo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Y cuando Pablo se percata de esto, entonces se tira un grito y dice, mira, más bien me gloriaré en mis debilidades. ¿Por qué? Porque cuando reconozco mi debilidad, cuando reconozco que Dios no ha terminado en mi vida, cuando reconozco que necesito continuar siendo transformado, el poder de Cristo reposará sobre mí. Cuando él le escribe a los romanos, él se lo dice en Romanos capítulo número 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces este es un hombre que las serpientes lo picaban, este es un hombre que lo dieron por muerto, este es un hombre que Dios lo visitaba, este era un hombre que hablaba con ángeles, este era un hombre que hizo milagros y señales, este es un hombre que escribió más que la tercera parte del Nuevo Testamento y no escondió su vulnerabilidad. Pero nosotros, en una sociedad post-cristiandad, en una sociedad postmodernidad, en una sociedad que resiste el poder y presencia de Dios, nos hemos aculturizado a vivir una fe muerta, vacía, religiosa, porque simplemente guarda un montón de reglas y regulaciones evangélicas, protestantes, cristianas, moralistas, hipócritas, sin permitirle a mi fe que verdaderamente transforme mis estilos de vida. Esa fe de la que yo estoy hablando no es cualquier fe. Yo les estoy hablando de una fe multiforme. ¿Qué quiere decir el pastor Carlos Rosa con una fe multiforme? Allá en Efesios capítulo número 2, versos del 8 al 10, la Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y Pablo añade, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que para yo salvarme, no es asunto de que me gustó el evangelio. Fue que el Dios del cielo, en el misterio de la salvación de Cristo, cuando Cristo paga el precio, el Dios del cielo crea lo que dice Pablo aquí, que es el don de Dios. El don de Dios no es los carismas. Él está hablando del don de Dios, el don de Dios. Dios crea de esa fe, de esa multiforme fe que hay en la cruz de Cristo, Dios crea un prototipo de esa fe para Edwin, un prototipo de esa fe para Farid, un prototipo de esa fe para Mariana de Jesús, un prototipo de esa fe para mí, para que yo pueda entender, para que yo pueda contemplar, para que yo pueda saborear, como decía el pastor Farid hace un momento, la gracia y favor de Dios para con mi vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que la fe que se revela y la fe que ha sido revelada para mí, para entender a Cristo, aunque se origina en Dios, es totalmente diferente para cada uno de nosotros y de nosotras. Por eso es que no puede ser estática. Por eso es que no podemos competir los unos con los otros. Por eso es que tratar de emular o de imitar a otro ministro es un fracaso. ¿Por qué? Porque el Dios del cielo, en su gracia, en su favor, en su dorón, cuando te llama, es porque Él creó fe única y exclusivamente para que tú te conectes con Él a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pastor, está haciendo una teología ahí extremadamente complicada con un solo texto. Yo no, está bien, hermano, usted tiene toda la razón. Pero yo lo voy a desafiar a que usted vaya a Hebreos capítulo 11. Yo no voy a hacer el ejercicio hoy completo. Pero yo lo voy a desafiar que usted vaya a Hebreos capítulo número 11 y se atreve a identificar cuántas expresiones de fe hay ahí. Porque cuando habla de que Sara le creyó a Dios por la fe y quedó preñada, no me venga a decir a mí que un hombre puede entender la fe con la que se movió Sara, porque nosotros nunca vamos a estar preñados. Amén. Por lo menos una sonrisita, ahí está, ya recibió el amén. ¿Se fija? No me venga con cuentos, porque esta señora tiene un montón de años. Y para ella recibir por la fe, el volver a tener intimidad con su marido, y puedo decir esto porque los nenes que están aquí saben más que nosotros, para ella poder tener intimidad es que tiene que ser un acto de fe gigante. Pues no me venga a decir a mí que la fe que revela Sara para tener intimidad con Abraham de más de 100 años y ella de más de 90 es igual que la fe que tiene Enoc, que caminó con Dios. No me venga a decir que la fe de Sansón es la misma fe de David. No me venga a decir que la fe de Isaías es la misma fe de Abel. Es decir, que Hebreos capítulo 11 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve. Lo que nos está hablando es de una fe multiforme,
de una fe que el Dios del cielo en su multiforme sabiduría, conforme a Efesios capítulo número 3, verso 10, la multiforme sabiduría de Dios. Primera de Pedro capítulo 4, verso 10, la multiforme gracia de Dios, cuando se combina esa triple dimensión de la revelación de Dios en Cristo, multiforme gracia, multiforme sabiduría, multiforme fe, el Dios del cielo nos está diciendo, aprende a descansar en mí. Pero cada uno de nosotros y de nosotras tenemos un compromiso. Tenemos el compromiso de identificar y de reconocer esa fe operando en cada una de nuestras vidas. Esa fe multiforme está apoyada, insisto, en la gracia y en la sabiduría del Dios del cielo. Dios creó un prototipo, les repito, para que no se lo olvide, de fe que trabaja única y exclusivamente para ti, individualizado, personalizado, única y exclusivamente para ti. Le puedo dar un ejemplo. Nosotros podemos cantar la misma cántico en la adoración y usted va a ver gente que está llorando, usted va a ver gente en el piso, pero usted también va a ver gente sentada como aquí no ha pasado nada. Usted también va a ver gente en el teléfono enviando mensajes porque no están prestando atención a eso. Pero como es multiforme esa gracia, esa revelación, el Dios del cielo ministra e impacta nuestras vidas conforme a esa revelación. ¿Por qué? Porque Jeremías capítulo 31, verso 3 dice, con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado tu misericordia. Yo no sé si en Colombia la palabra fastidiado, usted la usa. Una mano por lo menos. ¿Cuántos de ustedes saben que el Dios del cielo ha callado de amor y ha salido a buscar a los que están fastidiados? Y eso es lo que dice la Biblia. Sofonías capítulo 3, versos 17 y 18 dice que Dios salió a buscar a los que están fastidiados luego de callar de amor. Esa es la multiforme gracia de Dios. Esa es la multiforme fe del Dios del cielo. Así que hay un desafío y el desafío es a que nos atrevamos a profundizar en el don de fe como revelado por Dios de manera multiforme con el fin de mantenernos conectadas a la fuente de intimidad y del conocimiento de la revelación de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa intimidad debe ser elevada a la madurez espiritual y con esto terminamos en esta mañana. ¿De qué madurez espiritual estoy hablando? Estoy hablando de que cada uno de nosotros y de nosotras, cuando somos llamados en Dios, por lo menos yo entiendo que pasamos por 3 etapas principales. Esas 3 etapas son donde nosotros tenemos que desarrollar una vida íntima con el Señor que se origina en una dependencia total del Dios del cielo. Y de momento que ya estamos como un poquito más fuertes, un poquito más maduros, pues tenemos la capacidad de vivir independientemente del Dios del cielo. Y hay gente que en esa transición entre dependencia y tomar la decisión de vivir independientemente, ahí es donde se les cae la bola. Ahí es donde nos pasa lo que le pasó a Adán y a Eva. Le prestamos atención al Satán y decimos, con que Dios ha dicho. Y porque tenemos la capacidad de movernos, de sistematizar, de controlar y de estructurar nuestra vida, podemos decir como Adán y Eva, tomar la decisión de seguir caminando como queremos. Pero el desafío es a entender que somos dependientes de Dios, que tenemos la capacidad de ver independientes de Dios, pero tomar la decisión de ser interdependientes de Dios. Un creyente interdependiente es el creyente que entiende que puede hacer esto a su manera. Es el creyente que sabe que puede vivir conforme a la cultura. Es el creyente que sabe que tiene los recursos para seguir caminando como que aquí no ha pasado nada y seguir con mi religión. Un creyente interdependiente es el que se atreve a reconocer el señorío de Dios y vivirlo como privilegio. Cierro diciéndoles que les propongo 3 soluciones prácticas probadas a través del curso de la historia de la iglesia para que nosotros podamos afianzarnos y vivir conforme a una fe que sea viva, que sea eficaz, que sea poderosa. Número 1 es que construyan comunidades de fe. En otras palabras, se les llaman también grupos pequeños o grupos celulares, constituidas, estructuradas y apoyadas por propósitos definidos, metas y pactos claros
y sencillos. Número 2, dentro de esa experiencia de vivir en comunidad, tengan también claro que esa comunidad debe desarrollar una atmósfera donde el amar, el aprender y el liderar corren juntos de la mano. No podemos hacer ministerio si el amarnos como comunidad de fe no es lo principal. No estoy desarrollando mi fe si el amar, el reconciliar, el perdonar, el mantener la coinonía como prioridad no es mi fin. No estoy desarrollando mi fe si no tengo la actitud correcta de darme la orden de aprender. Y cuando me doy la orden de aprender, tengo que también darme la orden de desaprender, de desarticular, de romper los andamiajes y las estructuras que en ocasiones he establecido y no me doy la oportunidad de crecer ni de madurar en otras áreas. Entonces, si vivo amando, si vivo aprendiendo en comunidad, es porque esa comunidad me está preparando para ser un líder responsable. El tercer punto que les recomiendo para que esta fe viva, eficaz, continúe siendo real en cada una de sus vidas es que diseñen un proceso de discipulado. Y ese proceso de discipulado tiene como fin 4 cosas. Que consciente e intencionalmente nosotros despertemos la gracia de Dios en la gente. Y una vez despertamos la gracia de Dios en la gente, tenemos que ayudar a ese hombre, a esa mujer de Dios, a descubrir los dones de Dios, a descubrir la gracia de Dios, a descubrir la vocación que el Dios del cielo le ha confiado. Una vez que está despierto en Cristo, una vez que está descubriendo quién es en Cristo, nosotros debemos de consciente e intencionalmente desarrollar en ese ser humano las habilidades, las capacidades, los talentos. ¿Con qué fin? Con el fin de despacharla a que se lance a transformar el mundo, su contexto, su familia, su entorno, con el perfume de la resurrección. Pedro no se equivocó cuando nos dijo, hace casi 2000 años atrás, nos dijo a voz en cuello, el fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. Porque él no estaba hablando de una fe estática, él estaba hablando de la fe que lo transformó de Simón a Pedro. Él no estaba hablando de una fe vacía y muerta, él estaba hablando de la fe que lo transformó de simplemente tener una relación con Cristo Fileus a tener una relación ágape. Fue la fe que lo transformó a que se atreviese a tratar a la iglesia como hermanos y hermanas luego de haber comenzado esta jornada de fe. Hermano, con un racismo que tenía ese Pedro, hermano, que solamente el poder de Dios fue capaz de transformar. Así que si me permiten tener una palabra de oración, les paso al pastor Farid. Yo como no tengo reloj acá y yo fui el más temprano que me desperté, yo no sé si me pasé 15 minutos, media hora, si fue suficiente, si fue mucho. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, alabo y glorifico tu nombre porque para siempre es tu misericordia. Tú no te equivocas, Dios. En tu misterio tú metiste tus manos allá en tu eternidad, en tu presente perfecto. Padre, y traíste ese espacio de tiempo y lo pusiste en nuestro cronos para que nosotros consciente y voluntariamente nos sentáramos a los pies de Jesucristo en esta mañana para recibir la palabra que tú tenías para cada uno de nosotros y de nosotras. Por eso digo, creyendo que no ha caído en el camino, no ha caído en pedregal, no ha caído entre espinos. Digo, creyendo que ha caído en el terreno que tú mismo preparaste para recibir la misma en esta mañana. Por eso te ruego en el nombre de Jesús que confirmes que tenemos cielo abierto y que tu lluvia de bendición temprana y tardía la rocíe para que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Padre, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, desato todo antifaz que Satanás haya querido poner para que no veamos tu salvación. Alineo los corazones a tu corazón, afino los oídos a tu voz. Crea en cada uno de nosotros en esta hora, Padre amado, la determinación de someternos a tu propósito. Es por Cristo su Señor nuestro. Amén. Y amén. Mis hermanos, mis hermanas, los amo en el Señor. Gracias por esta oportunidad. Me he gozado con ustedes un montón. Ver a los niños y a las niñas, los tienen bien entrenaditos. Están ahí. Yo sé que están medio dormidos, pero los alabo por ese trabajo tan excelente que están haciendo con esta nueva generación. Yo no voy a salir
Yo me voy a quedar aquí. Cuando ustedes se despidan, pues yo me despido para compartir con ustedes la parte final. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, usted puede escribirlo ahí en el chat y yo estaré más que agradecido en contestarle de acuerdo a lo que yo pueda. O si no, yo le compartí al principio mi email address, pastorcarlos@jesusesperanzaviva.ny.org. Otra vez mi correo electrónico, pastorcarlos@jesusesperanzaviva.ny.org. O me puede conseguir vía Facebook. En Facebook Live estamos todos los días a las 7 de la mañana en un devocional de media hora donde oramos y ministramos la palabra. Facebook Live, Carlos M. Rosa Laguer. Me consigue ahí. Así que Dios me lo bendiga, Dios le guarde, Pastor Farid.